Bienvenidos una vez más, hermanos, a este tiempo de palabra de Dios, de exposición bíblica. Le voy a invitar a que, si tiene ya dispuesta su Biblia, vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a continuar con nuestra exposición de Primera de Pedro, porque estamos en tiempos de crisis, por supuesto, y queremos ser animados a través de lo que la palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pedro. Ah, si recordamos las semanas anteriores, estábamos hablando acerca de la esperanza viva que produce la salvación en nosotros. ¿Ok? Y el apóstol Pedro toma este tema y lo desarrolla de tal forma que nosotros podamos ver que es posible tener esperanza en medio de las crisis, cualquiera sean estas crisis. Vemos que Pedro le está escribiendo a un grupo de hermanos a los cuales él llama expatriados, que están siendo perseguidos por su fe en Cristo, pero él les escribe con el objetivo de animarles, ¿cierto? Con el objetivo de levantar su espíritu, de levantar su mirada hacia la salvación que ellos han recibido. Entonces, a través de contemplar la salvación que ellos han recibido, ellos son capaces de tener nuevamente esperanza viva. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, 4 semanas, en estos primeros 12 versículos, esta primera sección. Nos habla acerca de la esperanza que nace en aquella persona que ha sido salvada, en aquella persona que ha sido elegida por Dios Padre, que ha sido santificada o que es santificada por el Espíritu y que ha sido rociada por la sangre de Cristo. Esta salvación es trinitaria, ¿ok? Y produce en nosotros esperanza viva, una esperanza de una herencia futura, la esperanza de tener gozo en las pruebas y la esperanza de la certeza, tener certeza de esta esperanza por medio de las profecías pasadas. ¿Okay? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora bien, lo que vamos a comenzar a ver en las siguientes semanas es la parte de aplicación, es la parte de cómo yo puedo ponerle cuerpo a mi esperanza, cómo yo puedo comenzar a caminar en esta esperanza en mi día a día. ¿Okay? Entonces de eso se trata el tema o los temas que vamos a ver durante las siguientes semanas. Así que si tiene Primera de Pedro ahí con usted, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 y nos vamos a enfocar desde el versículo 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta instancia que tú nos regalas de poder reunirnos a la distancia en un mismo espíritu alrededor de tu palabra santa. Yo te pido que nos hables y que nos transformes, Señor. No importa la distancia, Señor. Tu palabra dice en Juan 4 que no es en este monte. Los que adoran al Padre lo han de adorar en espíritu y en verdad. Que la posición geográfica en donde estemos no es un elemento que condicione nuestra adoración. Y hoy, Señor, estamos en nuestras casas, no podemos reunirnos todavía, pero tú eres omnipresente y tú estás alrededor nuestro, tú estás dentro nuestro. Y por esa razón nos reunimos con confianza y con gozo para escuchar tu palabra, porque sabemos que ella sigue actuando a la distancia, sigue siendo poderosa para transformar. Te pido que hoy nos hables, nos ayudes a ser más como tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, permítame darle la siguiente ilustración. Hace un tiempo atrás yo comencé a interesarme en la carpintería. Y comencé a hacer muebles y el primer mueble que hice, me acuerdo, fue una silla muy bonita. Y fui perfeccionando mis habilidades, ¿no? Entonces me acuerdo que un día yo quería hacer un mueble y quería darle un acabado, ponerle un brillo al mueble. Y fui y compré un barniz, un tarrito estos de barniz que se pone para proteger la madera y para darle brillo. Pero cuando yo lo empecé a aplicar, yo me di cuenta que no
que no se veía el producto final, no se veía como aparecía en la foto que aparece en el tarrito del barniz, ¿no? Yo empecé a ver, no, esto no es lo que me vendieron aparentemente, ¿ok? Pero después un amigo me explicó, mira, este barniz no se pone directamente a la madera, primero se debe diluir con un líquido que se llama aguarrás, ¿ok? Entonces yo como buen hombre no me tomé el tiempo de leer atrás del tarrito que salían las instrucciones. El fabricante me estaba dando a mí las instrucciones de cómo aplicar correctamente sobre la madera el producto que él me había entregado, ¿ok? El producto que él me había entregado, él lo había diseñado de tal forma que tenía que ser aplicado de la forma correcta. ¿Okay? Y yo lo estaba aplicando como a mí me dio la gana y por lo tanto no resultó. Después pude reparar, quitar esa primera capa y volver a ponerlo de la forma correcta y aplicarlo bien y el resultado fue hermoso. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando Dios nos da algo, debemos aplicarlo a nuestra vida de la forma en la que Dios nos manda a aplicarlo. ¿Okay? De la misma forma como el fabricante del barniz me entregó a mí un producto que él diseñó para ser aplicado de cierta forma, ¿okay? Nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida la esperanza que él nos ha dado. ¿Okay? Todas estas semanas pasadas nos hemos enfocado en la esperanza viva que proviene de la salvación, ¿cierto? Que podemos tener esperanza en medio de las pruebas. Ahora la pregunta es, bueno, yo tengo esperanza, pero ¿cómo yo puedo aplicar esa esperanza a mi vida? ¿Cómo mi vida se puede conducir de tal forma que refleje esta esperanza? O más bien, ¿cómo esta esperanza afecta a todas las áreas de mi vida? Porque es muy bonito, sí, esperanza y todo, pero ¿y esto con qué se come? ¿Esto cómo se ve en la vida? ¿Cómo yo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo encarnar? Me gusta esa palabra, encarnar, ponerle pies y manos a la esperanza. ¿Okay? Y el Señor, a través de las palabras de Pedro, nos muestra cómo aplicar la enseñanza del Señor, cómo aplicar la sana doctrina, cómo vivirla, cómo llevarla a cabo en nuestra forma de vivir. Porque, hermanos, en nuestra forma de vivir, la que adorna la doctrina, la enseñanza. Nosotros podemos tener muy buena sana doctrina, hermanos. Podemos tener una doctrina muy pristina y muy elocuente y muy sofisticada, pero si no la vivimos, de nada sirve la doctrina. No es adornada, es palabra y ya. La doctrina debe ser vivida, debe ser incorporada a nuestro ser y debe ser aplicada de la forma correcta. Y los siguientes versículos que vamos a estudiar las siguientes semanas, hermanos, impartiendo por hoy, hablan acerca de esto. Cómo aplicar a todas las áreas de nuestra vida, tanto a nuestra mente como a nuestro andar, nuestro caminar cristiano, nuestra santificación y nuestra conducta. ¿Ok? Recuerden que el Señor dijo, debemos amarle a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. ¿Ok? Todo nuestro ser debe estar involucrado en la forma en la que nosotros creemos y esperamos en Él. Amén. Entonces, hermanos, vean, esto es lo que yo quiero compartir hoy. Esta es mi intención, mi deseo en esta mañana. Que la manera de incorporar la esperanza viva en nuestro caminar diario parte de comenzar a usar nuestra mente de la forma correcta. Esto es lo que habla Pedro acá. Pedro comienza hablando acerca de incorporar la esperanza viva en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. A Dios le interesa nuestra mente. Dios no viene solamente por nuestro corazón, Dios no viene solamente por nuestra conducta, Dios viene apuntando hacia nuestra mente. Creer en Cristo no es abandonar nuestro cerebro. No es dejar la inteligencia atrás, no es poner la ignorancia en un altar. Creer en Cristo y poner esperanza en Cristo es un ejercicio mental en donde nosotros debemos incorporar nuestro pensamiento y ejercitarlo. ¿Okay? Entonces yo quiero que seamos animados, quiero exhortarles a tener una mente santa, a tener una mente preparada, a tener una mente purificada, que refleje
su salvación. Que sus pensamientos sean los pensamientos de alguien salvo. De alguien que ha sido salvado, hermanos. ¿Y por qué Dios está tan interesado en nuestros pensamientos, hermanos? Déjeme decirle algo. Proverbio nos dice que así como el hombre piensa en su mente, así es Él. Así es Él. En lo que usted gasta tiempo en su mente, eso es lo que usted es en el fondo. En aquello que usted más piensa, es aquello que usted es dentro de su corazón. Poniéndolo de otra forma, todo lo que usted es hoy, todas las cosas que usted hace, las cosas que usted dice, las decisiones que usted toma, son el resultado de sus propios pensamientos. Son el resultado de lo que hay aquí en su mente. ¿Ok? Entonces el Señor quiere que comencemos a usar nuestra mente de una forma santa, porque cuando comenzamos a usar nuestra mente para la gloria de Dios, toda nuestra conducta es afectada. ¿Ok? Toda nuestra conducta es afectada por la forma en la que pensamos. Y la pregunta es, hermanos, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? Veamos las noticias, por ejemplo. Las noticias llenan nuestra mente de información. Y muchas veces lo que termina pasando es que terminamos de ver las noticias y terminamos angustiados, ansiosos. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido llenada de información que no siempre es certera, que no siempre tiene el objetivo de informar, ¿ok? Muchas veces tiene colores políticos y caemos en la ansiedad. Llenamos nuestra mente de ansiedad. Otro ejemplo, ¿qué programas de televisión vemos? ¿Ok? Hace tiempo, no sé si todavía, creo que ya no existe, hermano, yo no veo tele, la verdad, pero había un programa que se llamaba Combate. Muchos me habían contado que lo habían sacado de un programa chileno. ¿Ok? Si llenamos nuestra mente de programas de televisión basura, obviamente, hermano, que nuestra mente va a estar llena de basura. Por lo tanto, nuestra conducta va a estar llena de basura. Nuestras palabras van a estar llenas de basura y no van a reflejar nuestra fe en Cristo. Obviamente, hermanos. Por eso es tan importante que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces, vamos al texto. Vamos a lo que Pedro nos está diciendo. Nos dice, en primer lugar, vea la palabra o la frase que aparece en primer lugar en el versículo 13. Pedro dice, por tanto. Esta palabra es muy importante, hermanos, por tanto. Porque Pedro nos está diciendo que lo que está a punto de decir está conectado con lo que acaba de decir. Explico. Decir por tanto es decir, hey muchachos, todo esto que les acabo de decir tiene una consecuencia, tiene un resultado y este es el resultado. Por ejemplo, yo le digo, tengo hambre, por tanto voy a comer. ¿Ok? El voy a comer es resultado del tengo hambre y lo que hay entre medio es el por tanto. Pedro lo que nos está diciendo es, hermanos queridos, hermanos expatriados, hermanos santos elegidos, Dios nos ha salvado, el Padre nos escogió, el Hijo nos roció con su sangre y el Espíritu nos santifica. Y esta salvación ha producido en nosotros una esperanza viva en el futuro, en el presente y en el pasado. ¿Ok? Por tanto, ¿qué es lo que nos dice en primer lugar? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ya que el Señor nos ha dado una salvación tan preciosa, ciñan los lomos de su entendimiento. Ahora, ¿esto con qué se come? ¿Qué significa ceñir los lomos del entendimiento? Voy a explicarlo, hermano, no se preocupe. Gracias por preguntar. Ceñir los lomos era una expresión muy cultural, muy propia de la época y del judaísmo. Era una expresión cultural. Era como cuando aquí dicen en Costa Rica la vara, o cuando dicen, no sé, está detrás del palo, ¿no? Una expresión cultural. Y lo que significa ceñir los lomos, significa básicamente afírmese el cinturón, agárrese el cinturón, amárrese los pantalones firmes y prepárese. Es una expresión de decir prepárese para correr, prepárese para la batalla, prepárese para lo que viene. Esta expresión Dios se la dice a Jeremías.
Se le dice a Jeremías en Jeremías 1 cuando Dios llama al joven profeta. Jeremías era un muchachito cuando el Señor lo llama y el Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, te voy a enviar a una misión difícil, a una misión imposible. Así que ciñe tus lomos. ¿Ok? Lo que te voy a pedir va a ser muy difícil, por lo tanto necesito que te prepares, que te afirmes el cinturón, que te lo amarres bien firme, porque lo que viene es difícil. ¿Ok? Lo mismo le dijo Dios a Job. Job se acuerda que él sufrió todas estas calamidades y él decía, yo soy inocente, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Entonces Dios vino en un torbellino y le respondió. Le dijo, Job, ¿quiere saber por qué le pasa esto a usted? Bueno, yo le voy a responder. Ciña sus lomos, porque lo que le voy a decir tal vez no le vaya a gustar. Okay. Y Dios le dice, ciña sus lomos, prepárese. Afírmate como hombre, agárrese, ¿ok? Y el apóstol Pedro está usando esta expresión en sentido figurado para decirnos que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento o de nuestra mente. Es decir, que preparemos nuestra mente para la acción, que preparemos nuestra mente para la batalla, que tengamos una mente afilada y lista, preparada para actuar. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Ciñan los lomos de su entendimiento. Dios quiere nuestra mente, hermanos. Dios quiere que tengamos una mente preparada. Dios quiere que tengamos una mente llena de la palabra de Dios, llena de las cosas santas. Dios quiere que dejemos de consumir basura en nuestra mente, hermano. ¿Qué está viendo usted en televisión? ¿Qué está escuchando en la radio? Si solamente está escuchando radios cristianas donde enseñan doctrinas de demonios, obviamente su mente se va a llenar de tonteras. Si solamente está viendo en televisión Enlace y a esos payasos, lobos, ladrones, por supuesto que su mente no se va a llenar de las cosas de Dios. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo al día usted le dedica a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo al día le dedica a meditar en lo que aprendió el día anterior? Si no le dedica tiempo a cultivar su mente en la palabra del Señor y a ceñirla para la acción, obviamente, hermanos, no vamos a poder reflejar en nuestra vida, aplicar a nuestra vida la salvación que Él nos ha dado. Entonces, cuando venga la prueba y cuando venga la enfermedad, cuando venga la persecución, su salvación o su fe en Cristo, nadie la va a notar. Nadie va a notar la diferencia entre usted y un inconverso. Porque usted no estaba listo. Usted no estaba preparado. No tenía su mente lista para enfrentarse a las dificultades que vendrán, hermanos. Y vendrán más. Si este COVID-19, hermanos, es una sola cosa de las cosas que vienen para nosotros. Cosas malas. Y no estoy tratando de ser fatalista, pero es que la historia se repite una y otra vez y no hay nada nuevo bajo el sol. Esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo preparamos nuestra mente? ¿Cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, el autor, Pedro, nos dice cómo hacerlo. Y en primer lugar nos dice que seamos sobrios. Sed sobrios. Y esto es maravilloso, hermano, porque lo opuesto a sobrio es ebrio, ¿cierto? Y cuando una persona está ebria, está fuera del control de su mente. Ella no tiene control de su mente. Algo más ha tomado el control de su mente, y en este caso el alcohol, por ejemplo, ¿ok? O una droga. Está ebrio, no está sobrio, no está lúcido. Pedro nos dice, hey, preparen su mente. ¿Cómo? Manténganla limpia, manténganla sobria, manténganse en el control de su mente. Ustedes controlan su mente. Ustedes tienen autoridad sobre sus mentes. ¿Ok? El espíritu del profeta, dice el texto, se somete al profeta. Y nosotros no estamos fuera del control de nosotros mismos. Por eso, hermanos, en nuestra comunidad nosotros no practicamos el control mental, como se practica en muchas congregaciones, en donde viene un súper ungido y le pega un soplo en la cara a la persona y se cae al suelo y empieza a convulsionar como si no tuviera control de su mente. Hermanos, no funciona así el evangelio. El reino de los cielos
no es control mental externo. El reino de los cielos es dominio propio. Sean sobrios. Y no sé si usted lucha con el alcoholismo, querido amigo, querido hermano. Probablemente usted esté luchando con el alcohol, usted esté luchando con algunas drogas que consumió en el pasado, que afectaron su cerebro, pero déjeme decirle algo, el Señor restaura vidas, a eso ha venido Él, a dar sobriedad de mente, a dar lucidez de mente y a restaurar nuestros pensamientos. El apóstol nos dice, sean sobrios. ¿Y cómo vamos a ser sobrios? ¿Cómo vamos a demostrar esta sobriedad? Esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sean sobrios. Mientras tanto, esperen, porque Cristo viene. Cristo vendrá por ustedes. Entonces, espérenlo. ¿Cómo lo esperan? Espérenlo con una mente sobria. Jesús nos contó una historia. Jesús cuenta la historia de un señor que se fue a un viaje y dejó a cargo de sus tierras a uno de sus trabajadores. Y este trabajador empezó a ver que su amo no llegaba y se puso a beber, se puso a maltratar a los demás trabajadores y se emborrachaba todos los días. Y un día llegó el amo y lo castigó severamente. Es exactamente esa la actitud que no debemos tener mientras esperamos en el Señor. Mucha gente está diciendo, tenemos dos extremos en este tiempo. Tenemos dos extremos muy feos, muy terribles. Por un lado están los apocalípticos que dicen, el Señor viene ya, el Señor viene, vean las señales, vean esta pandemia, el Señor viene mañana. Porque se está cumpliendo todo lo que dice la Biblia. Hermano, hace tiempo que se está cumpliendo todo lo que dice la Biblia. Hace rato que hay rumores de guerra y hay enfermedades. Sí, las señales se están cumpliendo. Pero eso no significa que el Señor viene mañana. Puede que venga mañana. Pero no lo sabemos. Como ya lo he dicho hasta el cansancio en estos sermones. No lo sabemos. Entonces, por un lado están los apocalípticos que vendieron todas sus cosas y nunca estudiaron porque ellos dijeron, no, el Señor viene en un par de años, así que ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a tener cosas? ¿Para qué? No, mejor me caso y me encierro con mi esposa mientras el Señor llega, como lo hicieron por ahí hace tiempo en una iglesia de este hermoso país, ¿no? El Señor venía y los empezaron a casar a todos. Y por otro lado están los que ya no creen en la venida del Señor. Por otro lado están los que dicen, ¿qué? Si el Señor ya no vino, ¿cuándo va a venir? No lo sabemos, no importa. No, hermanos, ninguna de esas dos actitudes debe estar presente en nosotros. Nosotros debemos saber que no sabemos cuándo viene el Señor, pero al mismo tiempo esperarle como si viniera mañana. ¿Y cómo le esperamos? Con una mente sobria, una mente preparada, una mente firme, una mente llena de la palabra de Dios, hermanos. No sabemos si el Señor viene mañana, pero si el Señor viene mañana, estemos listos para que Él venga por usted y por mí. Pero no solamente siendo sobrios es como ceñimos los lomos de nuestro entendimiento. No solamente de esa forma demostramos nuestra esperanza, sino que también, vea lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Otra forma, hermanos, de ceñir nuestra mente, de preparar nuestra mente para la acción y demostrar y aplicar la salvación que Él nos dio es no conformándonos a los deseos de este mundo. Vamos un poco al contexto de a quién Pedro le escribe, porque recordemos que estos hermanos estaban sufriendo la persecución porque ellos amaban a Cristo, porque ellos ya no participaban en los pecados de su cultura, en esos pecados que eran tan culturalmente aceptados y en la idolatría. ¿Qué tenía que pasar para que nuestros hermanos dejaran de sufrir persecución? ¿Cómo ellos podían terminar con la persecución ya, en ese mismo momento, de un momento a otro? Bastaba simplemente con que ellos dijeran, nos unimos nuevamente a todas estas cosas que ustedes hacen, a todos sus pecados. Nos vamos a amoldar a sus actividades pecaminosas, nos vamos a amoldar a los pensamientos, nos vamos a amoldar a nuestra cultura y se acaba la persecución. Y
y vuelven a ser amados y aceptados nuevamente por esta cultura. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No hagan eso, no se amolden, no se conformen a los deseos que antes tenían y que esta gente sigue practicando. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados. ¿Por qué? Por medio de la renovación de el entendimiento. La mente nuevamente está ahí involucrada. La mente es importante, hermanos. De nuevo, insisto, amar al Señor con toda nuestra alma. Pero no solamente el alma, no solamente las fuerzas, la mente. La mente, no tenemos que desconectar la mente de la fe. Pedro nos dice, no se conformen a este mundo con tal de ser agradables a sus ojos, con tal de ser amados, con tal de ser aceptados por aquellos que odian a Cristo. Vea, a mi hijo le gustan los waffles. A él le encantan los waffles. Yo de vez en cuando tengo una waflera y uno pone la mezcla y uno cierra esa cosa y sale el waffle bien bonito, bien rico. Pero hay niños que no les gustan los waffles, ¿cierto? Hay niños que les da lo mismo. Bueno, por ahí un papá muy inteligente un día se le ocurrió la idea de inventar una waflera, una máquina para hacer waffles con la carita de Mickey Mouse, del ratón Mickey, ¿ok? Entonces uno pone la mezcla de la harina con los huevos y todo eso y la leche. Y cuando saca el waffle, sale el waffle con la carita de Mickey Mouse. Y eso hace que la comida sea más atractiva para los niños, ¿cierto? Ok, esto es lo que Pedro nos está diciendo que no debemos hacer. Con tal de hacernos más atractivos para el mundo, tomar una forma que el mundo ame. No debemos hacer eso, hermanos. La iglesia no tiene que tomar métodos carnales, porque cuando la iglesia toma métodos carnales para atraer gente, a la única clase de gente que atrae es gente carnal, por supuesto. Un abismo llama a otro abismo, y si ponemos carnal, vamos a atraer gente carnal. Punto. No, hermanos, la iglesia no es un lugar, no es un centro social, no es un centro de diversión. No, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios que se reúne para escuchar la palabra de Dios y se reúne para adorar al único Dios verdadero. Y fuera de eso, todo lo demás es paja molida, hermanos. Paja molida que no sirve de nada y que no crea cristianos maduros y que no desarrolla una iglesia fuerte, una iglesia poderosa en el evangelio. No, hermanos, no nos vamos a conformar a este mundo, no nos vamos a tragar los cuentos de este mundo, no nos vamos a dejar llevar por lo que este mundo dice que es aceptable, cuando la Biblia nos dice que no lo es. Y no tampoco nos vamos a dejar llevar por aquello que el mundo dice que no es aceptable, cuando la Biblia nos dice que esto es exactamente lo que debemos hacer. No, hermano, no nos vamos a conformar a este mundo. Y usted no debe conformarse a este mundo, hermano querido. No debe convertirse en lo que el mundo ama, con tal de ser amado por el mundo, si eso va a dar como resultado ser despreciado por Dios. Debemos ceñir nuestra mente, debemos preparar nuestra mente para la acción. ¿Cómo? Separándonos de este mundo. No conformándonos a él, sino que conformándonos a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Por último, Pedro nos dice cómo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y creo que este último punto es más bien un resumen de los otros dos anteriores. Primero dijimos que siendo sobrios preparábamos nuestra mente, esperando la venida de Cristo, siendo sobrios. Y en segundo lugar, no conformándonos a los deseos de este mundo. En tercer lugar, Pedro nos dice en el versículo 15, que como aquel que nos llamó es santo, que nosotros también seamos santos, que debemos ser santos. Y como vimos ya hace varias semanas atrás, lo que significa santo es ser cortado y separado. De ahí viene la palabra santos, ¿no? Que somos distintos, estamos apartados de este mundo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, de hecho, capítulo 1, versículo 2, que fuimos santificados por el Espíritu.
Es decir, que el Espíritu nos tomó como el pedacito de pizza, no sé si se acordará de esa ilustración, que tomábamos el pedacito de pizza que nos gustaba y lo separábamos. Eso es santificar, eso es ser santo, ser apartado, cortado del resto para ser especial. Y Pedro nos dice que demostremos nuestra salvación siendo santos. Ahora, ¿cuál es el estándar de santidad al cual nosotros debemos apuntar? No es Pedro el estándar de santidad. Pedro no nos dice sean santos como yo soy santo, como yo, Pedro, soy santo. O tampoco nos dice sean santos como el apóstol Pablo es santo. Vean, el apóstol Pablo es muy santo. Sigan el ejemplo de santidad del apóstol Pablo. O tampoco nos dice, vea, ahí está el apóstol Mateo, ahí está el apóstol Juan. Escojan cualquiera de los dos estándares de santidad, ya sea como Mateo o como Juan, ustedes pueden escoger. Sean santos como el apóstol Juan, sean santos como el apóstol Mateo, sean santos como el apóstol Gonzalo. No, hermano, yo no soy apóstol. Sean santos como su pastor. No, hermano, no. Pedro nos dice, sean santos como aquel que os llamó, como Él es santo. Él es el estándar de santidad. Él es el estándar de pureza al cual usted y yo debemos apuntar con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Está escrito, dice el versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Esta es una referencia a Levíticos capítulo 11, donde Dios le dice una y otra vez a su pueblo, hey, pueblo mío, yo los saqué de Egipto, yo los tomé de una tierra extranjera para que ustedes sean mi pueblo, de todas las naciones, yo los escogí a ustedes para que ustedes sean un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo distinto, para que le muestren al mundo cómo es tener una relación con el único Dios verdadero. Por lo tanto, así como yo soy santo, ustedes sean santos. Ustedes sean santos, hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes, no sé quién más podrá estar viendo este video, hermano, pero a ustedes, hermanos queridos de Iglesia Fortaleza, a quienes está dirigido este sermón, muchos de ustedes viven en un lugar conflictivo, en un lugar difícil, pero el Señor les dice, sean santos, sean distintos, sean diferentes, no sean como su cultura les dice que deben ser, sean santos. ¿Por qué? Porque el que los llamó a ustedes, el que los llamó a ser su hijo, Él es santo. Él es santo. ¿Cómo aplicamos la salvación? ¿Cómo aplicamos la esperanza viva a nuestra vida? En primer lugar, Pedro nos dice que la aplicamos en nuestra mente, con una mente preparada, con una mente lista. Y esta mente se prepara con sobriedad, esperando en la venida de Cristo. En otras palabras, resumido, siendo diferente, siendo apartado, distinto del mundo. Siendo diferente. Así es como aplicamos el barniz de Dios a nuestra vida, para que nuestra vida brille, para que nuestra vida sea adornada, esté protegida y seamos muebles útiles en la casa de Dios. Seamos vasos de honra en la casa de Dios. Seamos herramientas en sus manos. Para que dejemos de dar bote para allá y para acá, siempre luchando con lo mismo. Y podamos ser, de una vez por todas, hijos e hijas que glorifican a su Dios por la forma en la que viven. Primero, acá en su mente, cómo piensan, cómo llenan su mente. La palabra de Dios sea el alimento de su mente todos los días, hermano. Todos los días. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por hablarnos a nuestra mente, Señor. No solamente a la mente, sino también al corazón. Yo te pido con todo mi ser que tú prepares nuestra mente, que tú ciñas los lomos de nuestro entendimiento para hacer tu voluntad, para vivir sobriamente, esperando en tu venida, Señor. Para no conformarnos a este siglo, para no conformarnos a los deseos que antes teníamos, pero que hoy son parte de nuestro pasado. Prepara nuestra mente, Señor, para vivir en santidad. Así como tú eres santo, Señor, nosotros queremos reflejar tu santidad. Señor, queremos ser como la luna que refleja la belleza y la luz del sol.
y la luna alumbra las noches oscuras, pero no es su propia luz. Es la luz de un astro más grande y más maravilloso. Así queremos ser nosotros, Señor. Queremos llevar luz a la oscuridad, pero no es nuestra propia luz, Señor, lo sabemos. Es tu luz. Es tu luz, la que se refleja en nuestra vida y el mundo la ve. Permítenos, Señor, ser gente de esperanza en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de prueba. A ti sea la gloria, Señor, y que tu palabra haga en nosotros aquello para la cual fue enviada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.